Vamos a continuar, familia, con esa alegría. Ya estamos disfrutando este tiempo que nos ha dejado la pandemia. Ya están regresando los padres con sus hijos y tuvimos un aproximado de 30 niños. Hemos llegado a tener más de 80, 90. ¿Cómo cuántos hemos llegado a tener, Angélica? Cuando estuvimos ¿cuántos niños? De 80, 90 niños gracias a Dios. Bueno, vamos a continuar en esa alegría y la escritura es clara, hermano, que de los niños dice y de los de pecho se funda la fortaleza. El Señor dice que para entrar al reino hay que ser como niños y los vemos a ellos ministrando al Señor. ¿Cuántos se alegran? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande, cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dejad los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero ellos solos no pueden venir, hermano. Tenemos que traerlos. Así que, ¿quién es el principal impedimento de los niños? Los papás, ¿sí? Si no puede venir, si no quiere venir, con todo respeto le digo, mándelo, ya sea con los abuelos, con los tíos, pero no deje de enviarnos a sus hijos. Como decía la maestra Carla, aquí no los entretenemos, hermano. Se les predica la palabra y se les enseña la palabra. Ellos memorizan la palabra y eso les va a salvar en el día de su crisis de fe. Cuando ellos tengan que decidir, los va a sostener el temor de Jehová. Y eso es lo que necesitamos sembrar en ellos. Así que ayúdenos a poder trabajar con los niños, pero si no nos trae a los niños no podemos trabajar. Este trimestre con ellos se acabó, comienza otro trimestre. También se van a necesitar maestros y maestras de preferencia por el trato con los niños. Y si alguien quiere en este trimestre servir al Señor de esa manera, se presentan con la hermana Angélica. Te pones de pie, Angélica, para que te vean. Ella es la hermana Angélica, ella es la supervisora de ese departamento y con ella pueden acercarse para cualquier tema de la escuelita dominical, de la escuelita bíblica. Amén. Gracias, hermanita. Así que ya estamos en el aviso de que se solicitan obreros. La mies es mucha y los obreros pocos. Así que siempre rogamos al Padre que envíe obreros a su mies. Allí donde está y como está, si puede, si gusta, cerrar sus ojitos, inclinar su rostro, vamos a orar. No porque la oración que se ha hecho de invocación no sea efectiva, sino porque ahora vamos a orar para dedicarnos a la meditación, a la contemplación de su palabra. Así que dispongámonos, entreguémonos este tiempo, hermanos. Hoy es domingo, día del Señor. Hoy lo apartamos para meditar en Él, en su palabra, para congregarnos en esta santa convocatoria, en esta asamblea, y vamos a orar conforme nuestro Señor Jesús nos ha enseñado a orar. Dice que nosotros pues oraremos así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, dice, tu reino. Venga a nosotros tu reino, Señor. Sabemos que hay dos reinos, hermano: el reino terrenal y el reino de los cielos. Así que lo que se necesita establecer en esta tierra caída de pecado es el reino de los cielos. Hágase tu voluntad, gracias Señor, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, gracias Señor porque nos lo has dado hoy, y perdónanos nuestros pecados.
No vaya corriendo ahí, hermano. Dígale, Padre, perdóname. Ahora en primera persona, dígale, perdóname mi pecado. Yo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, Padre. He pecado, Señor, he tenido como todo el pecado que nace en mi pensamiento, en mi corazón. Gracias a Dios porque no vio la luz en el hecho, pero he tenido tentaciones, Padre. He tenido ira, he tenido falta de comprensión. Pero gracias, Señor, porque mi mano no ha golpeado, mi mano no ha lastimado, mi boca no ha lastimado a nadie. Gracias, Señor, pero si hay alguien que ha golpeado, que sus manos se han llenado de violencia, han golpeado, han insultado, han dicho palabras lastimosas para herir, para matar con la palabra. Si ha habido deseos de venganza, te pedimos, Señor, perdónanos nuestros pecados. Señor, sabemos que no es pecado el ser tentado, sino caer, ser seducidos por el pecado. Y si hay alguno aquí que no solo estuvo el pensamiento, sino el hecho, has caído, confiésalo, arrepiéntete y alcanzarás misericordia. Y decide apartarte. Señor, no nos tengas en cuenta los pecados pasados, te los confesamos. Échalos a tu espalda, Señor, y sepúltalos en lo más profundo de la mar. Padre, y danos la oportunidad de recomenzar, de rededicarnos nuevamente a ti. Perdónanos, Padre, si hemos flaqueado, si hemos sido seducidos por la maldad y si nuestra carne ha respondido al llamado del pecado, de la maldad. Perdónanos, Señor. Te lo suplicamos en esta oración, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Perdonan, Señor, nuestros pecados. Padre, y asimismo a los que nos han ofendido, a los que han sido malos premeditadamente contra nosotros, ahora los perdonamos. Ahora es tiempo, hermano, hermana, amigo, visita, suelta. Perdona para que nuestro Padre también nos perdone. Y perdonamos, Señor, a todos los que nos deben y no nos han pedido perdón. Hoy los soltamos, hoy los perdonamos. Y te suplicamos, Señor, que no nos metas en tentación, pero sí, líbranos del mal. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos también, Señor, que hoy sea sujetado en el nombre y en la autoridad de Cristo todo distractor, que sean abiertos los oídos. Éfata, abre los oídos, Señor, para que tu palabra penetre. Yo quiero recibir tu palabra. Hay alguien más esta mañana que puede decir, yo quiero recibir tu palabra, Señor, en mi corazón. Yo sé que el problema no está en tu palabra, en la semilla. El problema está en la tierra que recibe la semilla. Y yo quiero ser una buena tierra, Señor. Limpia mi corazón. Tu palabra dice que guardémonos de nuestro corazón, porque engañoso y perverso es el corazón sobre todas las cosas. Examíname, Señor. Yo hoy renuncio, Padre, a todo pensamiento contrario. Yo quiero servirte de corazón, Padre. Yo renuncio, Señor, a toda práctica, a todo pensamiento, todo hábito, toda costumbre malvada. Padre, no quiero perecer eternamente. Padre, quiero servirte y ser cristiano de corazón, ser cristiano de verdad, ser un varón, una varona de Dios, sin doblez, sin hipocresía, sin fingimiento. Quiero amarte, Señor, en espíritu, pero también en verdad, conocerte. No creer que te adoro a ti y no te conozco. Padre, ayúdame y ayúdanos esta hermosa mañana todavía, Señor. Todo te lo rendimos. En ese nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo, siembra tu palabra, Señor, y
hazme más sabio aún que los viejos, Padre. Quiero aprender y quiero aprender de ti. Descienda tu sabiduría de lo alto, Señor, y que nos inunde. Te ruego, dame sabiduría, dame prudencia, dame gracia para expresar el mensaje que me has dado, Señor. Y te ruego sensibilidad, te ruego humildad para tu iglesia, Señor, que reciba esta palabra de este último domingo de este mes, Señor. Ayúdanos, Padre, y sé y está con nosotros en lo que reste de este día. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Damos gracias al Señor y recibimos su paz. Recibimos su paz. Diga al que está a su lado, paz de Dios. Paz de Dios. Si usted ve que son de esos que están sentados y están así, tiene confianza, es su marido, su esposa, póngale la mano y dígale paz de Dios. Paz de Dios. Paz de Dios. Porque el Señor le decía a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. La paz del mundo es frágil, se va. Si nuestra paz está en las riquezas, dice, pondrás tu confianza en las riquezas, sabiendo que le saldrán alas como las águilas. Nuestra paz es fruto del Espíritu Santo y debemos mantenernos en esa paz. Ya llegamos. Paz de Dios. Ya no se inquiete. Paz de Dios. Él está en control. Él está en control. Y Él sigue haciendo viajes especiales. ¿Cuántos se acuerdan del domingo que el Señor terminó de ministrar y no descansó, sino todo lo contrario? Le dijo a sus discípulos, subamos a la barca y vamos del otro lado. O sea, Él no descansó. Porque Él vino a dar libertad a los cautivos, Él vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él sabía que había un hombre padeciendo por una legión de demonios en la región de Gadara. Y Él pasó en la noche al otro lado y el príncipe de la potestad del aire levantó un mar embravecido para detenerlo, pero no lo pudo detener. Y Él desembarcó en Gadara por un alma, hermano. Pero al salvar esa alma, impactó toda la región de Decápolis y todo el pueblo de Gadara. Decápolis son 10 ciudades. El distrito de Decápolis, la región, era una región muy grande, hermano, para ese entonces. Imagínense ahora decir juntar 10 ciudades. Bueno, fue tal el impacto de una liberación que Jesús usó a ese hombre exdemoniado como un primer evangelista del pueblo gentil. Dios lo usó. Él quería irse con Jesús y Jesús le dice que no me funcionas yéndote conmigo, yo ya llevo 12, tú quédate y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho ¿quién? El Señor en tu vida. Hermano, ¿alguien aquí tiene cosas que contar? Alguien aquí podría subir o salir y decir, porque grandes cosas ha hecho Jehová conmigo, aleluya. Y Él, hermanos, fue específicamente a Gadara y salvó, rescató a un hombre y luego se devolvió y siguió. ¿Y cuántos saben que Él sigue haciendo viajes especiales? Él viene acá, hermano. Así que hoy vamos a continuar en el Evangelio y vemos ahí a Jesús en la historia del Gadareno. El Señor, su viaje fue en barco, en una barca, ¿sí? Pero ahora vemos a Jesús viajando en tierra, hermano, caminando, ¿sí? Y esto también lo titulamos un viaje especial, pero el número 2, ¿verdad? Ya vimos un viaje especial en la historia del endemoniado gadareno, una historia muy, muy especial. Pero ahora vamos a otra historia. Jesús fue y rescató a un hombre. La pregunta que hicimos hace 8 días, ¿debe el cristiano buscar demonios? ¿Cuántos ya la respondieron? Hermano, ¿debe un cristiano buscar demonios?
Es que yo tengo el ministerio de liberación. ¿Es así? ¿Debo buscar demonios o debo buscar las almas como Jesús? Porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién está perdido? Todo aquel que no tiene a Cristo está perdido. ¿Sí estamos de acuerdo? Si a alguien usted le pregunta, ¿usted tiene a Cristo? Porque esa es la diferencia, no una religión. Cristo en ti. ¿Está Cristo en ti? ¿Eres cristiano de verdad? No porque asistas a una iglesia, no porque te reúnas con cristianos, eres cristiano, no. Recuerde, Cristo vino y es Cristo en nosotros. De modo pues que si alguno está en Cristo y Cristo en nosotros, entonces somos cristianos. No es porque voy a una iglesia, y lo vamos a ver. El ir a una iglesia o venir a una iglesia me hace tener un encuentro cultural, ¿sí? Y es bonito, te da paz. Los demonios que traen se tiran una siesta, se quieren ir, pero mejor se tapan los oídos. Y tú, como ya no están hirviendo esos demonios, dices tú, ay, a mí me da paz ir a la iglesia. Sí, pero no me hace cristiano asistir a una iglesia. Porque ese es uno de los problemas que estoy enfocado y estoy golpeando. ¿Por qué? Porque he visto gente que va o viene a la iglesia y cuando sale de la iglesia es más pecador que el mismísimo diablo. Entonces yo estoy aprendiendo que el que vengan a la iglesia no los hace ser cristianos. Conoces una cultura, una práctica. Es hermosa, sí, la alabanza. Dice que la música amansa a las fieras. Yo digo, las alabanzas amansan a los demonios un rato, hermano. Entonces, ¿qué me hace ser cristiano? Hermano, es Cristo. Es Cristo. Es Cristo en nosotros. Es Cristo el centro del evangelismo. La Biblia es cristocéntrica. Por eso la doctrina de la iglesia es cristocéntrica. ¿Qué debo de hacer y de ser cristiano? Recuerde que el hacer fluye del ser. Si yo hago maldades y vengo a la iglesia, ¿qué soy? Soy malo, no me he arrepentido, no tengo temor de Dios. El que hace maldad es porque es malo. El que hace maldad es porque es malo, ¿sí? Bueno, entonces, un viaje especial, número 2. El primero que le prediqué, el Señor hizo un viaje especial en medio de la noche. Cruza el mar de Galilea o el lago de Galilea y entra y va a una región que él sabía que era inhóspita, una región tomada por el diablo y sus demonios. Y yo aquí aprovecho a decirle, hermano, hay regiones que son tomadas por el diablo y que si Dios no te manda, porque algunos que me dicen, pastor, debo ir a tal lado, le digo, si Dios no te mandó, no te muevas. O sea, de visita puede ir para que no le platiquen, pero decir, voy a dejar esta ciudad porque no tengo trabajo y me voy a ir a otra ciudad. Cuidado, hermano, porque hay regiones que están tomadas. En el libro de Daniel, usted se va a dar cuenta que habla del príncipe de Persia. ¿Qué es eso del príncipe de Persia? Es un ángel, un principado, un demonio poderoso que se le opuso a Daniel, al arcángel, cuando iba a ver a Daniel. Dice, pero es que yo ya venía, Daniel, desde que tú te dispusiste a orar y ayunar, Daniel tenía 21 días. Dice, desde el primer día, pero no pude llegar porque el príncipe de Persia se me opuso. ¿Qué es eso en el estudio bíblico? Que hay regiones dominadas por demonios, donde la misma gente, ¿qué le dijeron la gente de Gadara a Jesús? Vete. ¿Pero por qué no le dijeron a los demonios, váyanse? No, porque ellos tenían una área y ahí ellos criaban ¿qué? ¿Qué criaban en ese pueblo? Cochinos, cerdos, tipificando impureza. Ellos amaban la impureza y no amaban a Dios. Y este es el pecado, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Eso, hermano, eso es el problema. Que la gente por nuestra maldad amamos más que las tinieblas, que la luz.
porque sus obras eran malas. Y si venía la luz, iba a salir a flote lo que eran. Por eso le dijeron a Jesús que vete, pero les gustaba la vida impura. ¿Se da cuenta por qué los demonios le dicen a Jesús, no nos saques de esta región? ¿Alguien me está entendiendo? Le estoy predicando a alguien. Hermano, usted ha ido o llegado a colonias o a ciudades donde dice, ay, siento una opresión, como que aquí abundan los demonios. Porque hay gente que practica ancestralmente brujería, porque hay brujos que pactaron y entregaron a sus hijos. Y son generaciones de brujos, de hechiceros, de invocaciones de demonios. Y usted llega allí, hermano, y dice, yo aquí me siento raro, me siento mal. Y debe el cristiano andar donde sea. No, yo voy, hermano, yo me meto donde sea, yo saco la espada del Espíritu. Seguro, y si Dios no te mandó. Ese es uno de los temas de que me dicen, pastor, voy a ir a tal lado. Le digo, si Dios te mandó, ve, anda, ve. Porque un alma te está esperando. Jesús, sus discípulos no le dijeron, porque pues Él es el Señor. Y Él dijo, vámonos. Ellos quizás le hubieran comentado, Señor, a Gadara, que vamos a ir a Gadara, Señor. Padre, ahí nos van a matar. Es una ciudad pagana. Pero ¿por qué Él fue a Gadara? Él hizo un viaje especial. Salió de su itinerario. Él mismo dice, cuando una mujer sirofenicia se le acerca y le dice, Señor, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y Jesús, ¿qué le dijo, hermano? Es que yo no soy enviado a los gentiles. Y Él les dice, los perrillos. El pan, les dice, es para los hijos. La liberación, no de demonios, la liberación del pecado. Porque hay algunos que enseñan, la liberación de echar fuera demonios es el pan de los hijos. No, hay que leer la historia. Él no vino a liberar demonios, Él vino a dar libertad a los cautivos. Aleluya. Él vino por las almas, Él no vino a buscar demonios. Se aparecen los demonios en el camino, ¿qué hace Él? Hermanos, si nosotros en el evangelismo, en la búsqueda de las almas, nos brinca un demonio, ¿qué? Vas a correr. No, porque vas en el nombre y en la autoridad del Señor. Él dijo, id y haced discípulos. Yo estaré con ustedes. ¿Por qué van a huir los demonios cuando tú estás predicándole el evangelio a un endemoniado? Porque Él está contigo. En ese viaje especial que Él nos manda, Él va con nosotros, no vamos solos. En mi nombre, dice, Cristo en mí. Aleluya, hay gente viva aquí. Así que, hermano, yo no puedo autoenviarme. Yo no puedo decir yo soy evangelista, soy apóstol y yo voy a ir a tal o a cual lado. Voy a morder el polvo, hermano. Recuerde, vea el libro de Hechos. Pablo había lugares donde el Espíritu le decía, ahí no entras. Lea la Biblia. Claramente el Espíritu que es Dios se le oponía. Le decía, no vas a ese lugar. Él era dirigido por el Espíritu Santo, no hacía su gadarena voluntad. Por eso nosotros para hacer algo, hermano, ya sea un negocio, porque luego hay gente que en la emoción dice, y ahora vamos a vender esto. ¿Y mañana qué? Ahora vamos a vender esto otro. Y vamos a ir a tal lado y compraremos y haremos cuando debemos de decir, dice el libro de Santiago, si Dios quiere, haremos. Oiremos, si es que Dios nos envía. Así que Jesús, que es Dios, en su viaje evangelístico, en el establecimiento del reino, Él se iba a meter en regiones inhóspitas. Pero Él es Jesús, Él es el Señor. Y aún así Él era dirigido por el Espíritu Santo, dicen Hechos. Entonces Él está en Judea, Israel, y Él tiene que ir a Galilea. Ese es su itinerario. Pero Él, que es Dios omnisciente, Él detiene su viaje de Judea a Galilea. ¿Por qué? Porque en medio está Samaria. Divide en el mapa, ¿sí? Está dividido en el mapa. En medio de Judea, ¿sí? Y Galilea, en medio, hermano.
porque Israel su territorio es así como el estado de Veracruz. Para ir a Galilea, lo que hacían los gentiles era desviarse, cruzar el río, ¿sí? Cruzar el río y bordear y llegar a Galilea, o sea, bordear Samaria. ¿Por qué los judíos en su viaje bordeaban Samaria? Otrora había sido propiedad de Israel. Samaria era propiedad de Israel. Pero en siglos pasados, en el 800, fueron tomados los habitantes de Samaria y fueron llevados en cautividad. No pudieron llevarse a todos, se quedaron los que corrieron y allí se quedaron en Samaria, pero no se daban abasto para contener y para sembrar. Y el mismo imperio que se llevó a los habitantes de Samaria trajo gente extranjera para que habitaran y poblaran Samaria. ¿Me estoy explicando? Entonces, con el devenir del tiempo, empezaron a tener casamientos con las mujeres y varones hebreos que habían quedado. Y los israelitas, muy legalistas, y era plan de su ley, del plan de Dios, que ellos tenían que mantenerse puros. Darle un hebreo a su hija a un gentil era lo último que se podría pensar en hacer. Así que crecieron en esta ciudad de Samaria, y de hecho los judíos le empezaron a llamar a Samaria la ciudad de las 1000 sangres, porque ellos eran muy celosos. Ellos decían: nosotros somos 100% hebreos, no se mezclan. Porque si usted recuerda, Dios le dijo a Moisés en la ley que cuando entraran a Canaán, a la tierra de promesa, no se hicieran como las naciones vecinas, ni dieran a sus hijos ni a sus hijas con las hijas de las naciones vecinas, porque los iban a inclinar su corazón a adorar a los ídolos y a practicar las abominaciones que ellos practicaban. Entonces, en su celo de pureza, Israel se vio dividido, hermano, porque en el centro donde estaba Samaria, allí se hizo esta raza mestiza y eran repudiados, y era un repudio entre samaritanos y judíos impresionante, al grado que en Juan 8 insultan a Jesús los religiosos, cuando Jesús le dice: es que ustedes quieren matarme, y ellos se ofenden. Pero son mentirosos, porque querían matarlo o no. Lo mataron. Y Jesús les dijo: ustedes me quieren matar. Y ellos se ofendieron ante tal acusación. No decimos que eres samaritano y tienes demonio. O sea, para un hebreo decirle que era samaritano era un grave insulto. Eran abominables, se aborrecían judíos y samaritanos siendo primos. ¿Sí? El samaritano era un mestizo, mezclado, hermano. Y eran abominables. Vimos en la historia de Ageo, de Esdras, Nehemías, que cuando regresan del cautiverio, estoy hablando del contexto, ahora entramos en detalle, pero para que usted comprenda que era tal abominación para un hebreo era contaminarse, pasar por Samaria. ¿Sí está oyendo? Le voy a poner aquí un mapita para que no se me duerma. Ahí está, si lo alcanza a ver. Vemos que el Señor estaba en Judea, ¿sí? Y en medio está ¿quién? Samaria. Entonces tenía que cruzar el río, ¿sí? El Jordán. De Judea el Señor tenía que, y todos los judíos lo hacían, cruzaban el Jordán, caminaban toda esta línea y ya entraban, volvían a cruzar el Jordán y ya entraban a la Galilea, ¿sí? Hacían ese recorrido con tal de no pasar por Samaria. Era tal la abominación del judío que cuidaba de no contaminarse, hermano. No comían nada en Samaria, no usaban nada de Samaria, eran aborrecibles.
De hecho, cuando el Señor Jesús en uno de sus viajes venía de Galilea a Jerusalén, iba subiendo, quisieron ser recibidos en una ciudad de Samaria, de unas aldeas de los límites, pero los samaritanos no quisieron recibir al Señor Jesús. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Está en los evangelios. Y no los recibieron, dice, porque ellos iban arreglados como para ir a las fiestas de Jerusalén. Y sus discípulos se ofendieron al grado que, ¿qué dijeron? Se pusieron bíblicos. Señor, ¿quieres que pidamos fuego del cielo y los consuma? ¿Verdad qué espíritu traían los discípulos de Jesús? Y así hay unos discípulos, hermanos, bravos como ellos solos. Y el Señor Jesús les dijo, ¿y ustedes de qué espíritu son? Hermano, un cristiano no puede hacer eso, no debe. ¿Pueden? Pueden. No deben, no debemos. El Señor, ¿qué es lo que dice? Deja, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermano, cuando alguien te haga daño deliberadamente, que hay gente que nos maldice, yo no quisiera decir, Señor, llévatelo. No, Señor, yo lo perdono. ¿Qué es lo que dice el Padre nuestro? Que si no perdonamos, tampoco el Padre nos perdonará a nosotros. Hermanos, nosotros no tenemos derecho de juzgar así judicialmente de vida o muerte. Entonces no podemos decir nada así, señalar el pecado sí, pero no condenar. Entonces vemos que samaritanos y judíos estaban diametralmente opuestos, había un aborrecimiento. Ahora usted abra su Biblia, si no le he dicho, le digo, en el capítulo 4, hermano. Hay una historia allí también muy significativa que la he escuchado desde que Dios me alcanzó y por diferentes expositores, y algunos le dan, Juan capítulo 4, le dan un énfasis y otros otro énfasis. He escuchado de todo a través de estos casi 30 años, hermano. He leído y yo les aconsejo a los estudiantes de la Biblia, lea primero la Biblia. Lea la Biblia, vuelva a leer la Biblia y ore a Dios y el Espíritu Santo lo guía a toda verdad, le convenza de la historia y ya después, en aquello que no entienda, use los diccionarios hebreos, griegos y puede leer los comentarios de maestros de sana doctrina, pero después, para que usted no vaya prejuiciado a la historia, yo siempre les aconsejo, primero Biblia, toma tu cuaderno de notas y lee. Y otra de las claves que les digo es la palabra, el concepto que se repita en ese capítulo que estás estudiando una y otra vez. Ponga atención en eso porque esa es la verdad central. Por lo regular que el autor está haciendo referencia, a él le importa, esa es la exégesis, hermanos, extraer lo que es verdad, no euségesis, que es meter mi pensamiento, mi filosofía, porque hay mucho predicador que luego tiene su concepto ya y luego busca la Biblia para encontrar algo que le dé base a su pensamiento. ¿Sí me explico? Dicen que son como esos borrachos dominados por el alcohol, que buscan un poste, no para alumbrarse, sino para apoyarse. Y así hay mucho falso maestro que quieren y buscan aquí y buscan allá y no te predican expositivamente porque no pueden y saben que no les conviene predicar expositivamente. ¿Qué es expositivamente, familia? Que es sobre el texto. No es un versículo aquí y otro versículo allá. No, es capítulo completo, historia completa, capítulo pasado, capítulo que sigue, para que veamos realmente la idea del escritor. No es salpicar. Voy a hablar del amor, hermano, y hablo del amor en el Antiguo Testamento y del amor en el Nuevo Testamento y hago un chile atole ahí. No, hay que tener reglas, porque la Biblia es un libro, es más que un libro, son 66 libros y es más que eso, es la palabra de Dios. Por eso en esta iglesia, hermano, es Biblia y es acostumbrarse. Y aquí las prédicas es que palabra, no es filosofía, no es psicología, no es sueños, no es fábulas, es
qué dice Dios, dándole el sentido, y esa es la lucha que yo hago. ¿Qué quiso Dios decir con esta revelación? ¿Sí ahí vamos? Entonces, es muy importante. Vemos pues, ¿cuántos ya vieron de este lado? Porque ya el otro cañón, la otra pantalla se nos está fundiendo. Para ir a Galilea, el Señor, ¿qué era lo más corto? Pasar de Judea derechito, Samaria y Galilea, pero ya Samaria había sido poblada por gente de otras naciones y los judíos en su insulto. ¿Sí o no, hermano? Hay nada más en México, en el mosaico mexicano, de un lado a otro tenemos adjetivos peyorativos, ¿sí o no? ¿Cómo les decimos a los de para allá arriba, a los que era antes el DF? Chilangos, ¿no? Y si volteamos para Oaxaca, por ahí, ¿cómo les dicen? Tecos o yuca. Fíjese, imagínense que, bueno, que vamos a brincar, pero sí ya entendieron, ok. Entonces había un tal odio, hermano, ¿sí? Y está el Señor en Jerusalén, le predica a Nicodemo, le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo no entiende que el Señor está hablando en espíritu, está hablando de una manera espiritual, metafórica. Y siempre pasa con los seres humanos terrenales, porque el terrenal habla de la tierra y el espiritual habla del cielo. Jesús, que viene del cielo, dice que mis palabras ustedes no la pueden recibir. Y recuerde, el hombre de Dios habla la palabra de Dios. El hombre de Dios habla la palabra de Dios. Si usted ve a un hombre, incluyo hombre, mujer, yo no me caigo en ese, que el lenguaje, ¿cómo se llama? Incluyente. Nosotros, el diablo. No, hermano, el hombre de Dios habla la palabra de Dios. ¿Cuántos oyeron eso? ¿Sabe quién, Juan? El hombre de Dios habla Si usted, hermana, conoce a un hombre que se dice hombre de Dios y no le habla la palabra de Dios, huya, porque ese es un lobo disfrazado de oveja. ¿Me estoy oyendo? ¿Por qué se quedaron serios? Si usted, varón de Dios, ve a una mujer con mantilla, con la pelo largo, falda larga, y pareciera que es una varona de Dios, y varona está correcto. Adán, como dijo, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y si usted ve a una varona, hermanos, con mantilla y Biblia bajo el brazo, pero no le habla palabra de Dios, lo más rápido posible y cuénteselo al que más confianza le tenga, que debe ser su esposa. Dígale a su esposa, ¿qué crees, mamá? Me encontré a una evangélica, apóstola, pero no me habló nada de la palabra. Huya. El varón de Dios habla ¿qué? Se ve, hermano, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y por qué por ahí, pastor? Porque vamos a ver que el Señor Jesús habló con una mujer. Una mujer. Y dicen algunos evangelistas y gente que pues se contamina por la palabra, a veces por el conducto que lo habla. Y dice, no, era una mujer joven, guapa. Y yo he buscado en la escritura, pues yo no veo que me diga que era joven, que ni era guapa, que era rechazada porque ya iba con el sexto marido. Sí, pero tenemos que, mire, yo conozco mujeres con todo respeto que van como con el octavo marido y guapas no son. Y joven menos. Súmele, ¿qué mujer es joven después de 5 maridos? Y si era joven, se le acabaron la gracia. Piénsele. Entonces hay gente que maneja, llegó a unas horas cuando estaba sola, dice a las 6 de la tarde, ya cayendo la noche, y estaba el Señor solo, y llegó esta mujer coqueta y tentó al Señor Jesús. Y yo digo, ¿y dónde leyeron eso? Es su imaginación. Y si usted lo oye y usted no pone sus ojos en la escritura, usted al rato va a andar predicando ¿qué? No, hombre, la samaritana, no,
tentó al Señor Jesús, una lucha. Así como el Señor entró en esa lucha contra el endemoniado gadareno, el Señor se metió a otra tierra también, donde, observe algo importante, se adoraba a Dios. Pero como era una tierra que había sido contaminada de muchas religiones, era así como México, hermano, donde se adora a la morenita, a la, ¿cómo se llama la muerte que se adora? A la blanquita, la santísima muerte, a San Judas Tafeo. ¿A quién más? Ayúdeme con los demonios que abundan por aquí. Pero también se adora a Jesús. No lo conocen. Y a la madre de Jesús, la esposa de Dios. Y tienen un sincretismo, hermano. Nosotros tenemos un sancochado. Son ciudades así. Por eso México está bajo el yugo de Satanás, porque no hay un pueblo fiel. Y nosotros aquí fuimos puestos. Entonces Jesús va a ir no a una tierra. Mire, el hebreo podría ser lo que fuera, pero él sabía que solo Jehová era su Dios. ¿Ustedes están oyendo? Pero ir a una tierra pagana, ¿qué? Era una de ídolos, hermano. Entonces él, premeditadamente él va. Jesús se hizo un viaje especial. Salió de su itinerario porque él solo iba a las ovejas perdidas de Israel. Estoy en la serie Un viaje especial. Hermano, él hizo un viaje especial a tu vida. Sí. Y él hizo un viaje especial y en lugar de irse por el camino acostumbrado de los hebreos, de los judíos, él, mire lo que dice la escritura en Juan capítulo 4. Dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Por qué el Señor se fue? Porque los fariseos estaban preocupados porque su fama iba creciendo. Y ya Juan estaba bautizando, pero los discípulos de Jesús también estaban bautizando. Entonces ya los fariseos se preocuparon de que Jesús estaba creciendo su fama. Y Jesús, para que no vinieran sobre él, porque todavía no era el tiempo de que él fuera a la cruz. Y él decide irse a Galilea. Él iba a Galilea. Pero en lugar, ¿cuántos se recuerdan del mapa? En lugar de atravesar, ¿qué? Derecho, ¿sí? Perdón, en lugar de, la costumbre era de Judea, cruzar el río y ir a Galilea. Él iba a pasar por Samaria. Hermano, no nos dice aquí, pero sus discípulos han de haber hecho una cara de ¿qué? Samaria. Y vamos a atravesar Samaria, Señor. Pero ellos, como buenos discípulos, ¿qué? Ellos sabían. Jesús acababa de tener un encuentro con Nicodemo, un sacerdote. Y el sacerdote llega y lo elogia y le dice, Raboni, sabemos que has venido como maestro, que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Jesús no recibió su elogio. Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y contesta Nicodemo, ¿puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Puede un hombre viejo volverse a meter al vientre de su madre y nacer? Este hombre lo estaba literalizando y el Señor estaba ¿qué? Hablando espiritualmente, alegóricamente. Y esta es una de las cosas que siempre sucede cuando nosotros predicamos el evangelio. A la gente le es difícil entenderlo. Imagínese usted, dice el Señor Jesús, si tu ojo te es ocasión de caer. Hermano, ¿cuántos aquí entienden la alegoría? Si tu ojo te es ocasión de caer. ¿Cómo? Porque el ojo no se cansa de ver. Hermano, yo veo un coche nuevo y me quedo para decir, ay, qué padre coche, qué. Y ya lo veo y me voy porque ni esperanza, ¿no? Eso pasa con un coche, pero si ves a una muchacha y te detienes mucho, ya, como no se pudiera cambiar modelo. No. Si mi ojo me es ocasión de caer, ¿qué tengo que hacer? Pícalo. Sí.
películas, series, hermano. Mira, hay series que gastan muchísimo y uno las empieza a ver, te embobas, pero sin avisarte, sin decirte aguabás, ya sacan una escena de sexo. Y no como las de mi tiempo, que nada más sacaban las manos agarradas. No, ahorita es una carnicería y ofende. Y yo digo, no, ¿sabes qué? Ni mi esposa ni mi esposa, no, pura. O sea, pues le rompen el encanto. Yo digo, tanto dinero que gastaron. Entonces, ¿qué tengo que hacer si mi ojo me es ocasión de caer? Si tengo problemas, miren, los grupos de varones, hermano, del mundo, se envían cortos y películas pornográficas. ¿Estoy mintiendo o no? Se envían, hermano, y tú lo abres. Hermano, si tú no puedes controlar esta chiva, tírala, pícate tu ojo. Ya en la noche, si tienes gente que no pueda controlarse, agarra el modem y guárdalo bajo llave, mete, y a ver que vean lo que quieran. ¿Sí se oye? Eso es decir, esa es alegoría, hermano. Cuida lo que tus hijos ven, porque al rato tu hijo está hablando diferente, ya anda con un corte de pelo diferente. ¿Y dónde lo aprendió? Pues está siguiendo a un youtuber que no sabemos si es youtuber o yatuba, o sea, hombre o mujer. Porque tú los ves y ya no sabes si son hombres o mujeres, y al rato tu hijo empieza a mostrarse afeminado. Y tú dices, pero ¿cómo? Checa lo que está viendo. 8 horas viendo algo, te programa, hermano. Sí, me estoy yendo, estoy muy exagerado. No, yo sé, hermano, ya estoy muy viejo, ya he visto mucho. Ya no me espanta nada ni me sorprende nada. Sí se oye, me desvié, perdón, regresamos. Entonces, sus discípulos dicen, ¿qué vas a Samaria? Pero ¿cuántos saben que el omnisciente Cristo sabía que había una mujer necesitada de salvación en Samaria? Una mujer despreciada, hermano. Porque en un pueblo pagano, pero religioso, si algo son, ¿qué? Pecador, pecadora. Y ellos son los mismísimos diablos, hermano. Sí. Ve los curas de pueblo, hermano. Son de los más pervertidos que pueda haber. De los religiosos, ahí el santo patrón y la santa patrona de un pueblo. Son los más diablos que pueda haber, hermano. Pero cuando a alguien se le descubre su hipocresía, todo mundo le señala. Así que la mujer samaritana estaba, ¿qué? En su propio pueblo, proscrita. Porque era una mujer, ¿qué? Que ya llevaba ¿cuántos maridos? Ya llevaba 5. Iba por el 6º. ¿Sí se oye? Y vamos a leer, pero antes quiero que vean esto, que dice el verso 3. Leemos capítulo 4. Verso 1 para que me entienda, voy a leer hasta el verso 15 y de ahí continuamos. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Esta es una explicación que da el apóstol Juan. Verso 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, lo que ya vimos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y ahí le resalté el versículo 4, ahí está en la pantalla, y le era necesario pasar por Samaria. Diga conmigo, le era necesario. ¿Por qué le era necesario si el paso era bordeando el Jordán, dando la vuelta y volviéndose a meter por el Jordán? ¿Por qué el Señor rompió ese paso habitual? Y Juan dice que le era necesario. Y preguntamos por qué. Pero nosotros que somos estudiantes de la Biblia, que lo hemos leído y lo hemos visto muchas veces, ¿cuántos dicen? Es que era necesario por su propósito, porque Él vino a salvar, a buscar y a hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Echar fuera demonios? Salvar, dice en Timoteo, porque esta es la voluntad de Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? Cristo es la verdad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, el cual quiere, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Así que conforme a esa comisión, porque Jesús es un hijo obediente, Él dijo, me es necesario pasar por Samaria. ¿Por qué, Señor? Él no les explica, pero Él sabía que en Samaria vivía una mujer cuya Juan no nos da el nombre. ¿Por qué? Porque eso no es relevante. ¿Por qué no nos da la edad de la mujer? Porque no es relevante. ¿Por qué no nos da la apariencia física? Porque no es relevante. ¿Está oyendo?
Hermano, cuando algo no está escrito en la Biblia, se dice en los estudios bíblicos, ¡pum!, es que no es relevante. La serpiente caminaba, tenía pies o se arrastraba. No es relevante. ¿Adán tenía ombligo o no tenía? No es relevante. Una iglesia iba creciendo, muy hermosa, pero de repente el desocupado, el que no tiene nada que hacer y el diablo le da que hacer, se levanta, Cristo vive, se levanta y dice: pastor, una pregunta. Y todos piensan que va a ser una pregunta teológica de peso. ¿Adán tenía ombligo o no? Y el pastor dice: ¿y este diablo de dónde me salió? Pues se divide la iglesia, hermano, porque la iglesia también la hacía segunda, entre los ombliguistas y los no ombliguistas. Imagínense, hermano. Y empiezan a crecer grande la división de los ombliguistas. Ellos decían: Adán tenía ombligo. Pero el otro grupo decía: Adán no tenía ombligo. Y crecieron, hermano. Pero el Juan sin ocupación, el Juan sin miedo, se va, hermano, con los ombliguistas. Y ya estaban creciendo, hermano. Y dijo el pastor: pues bueno, torcido, pero pues ahí vamos. Y en eso, en el culto, en la predicación, se vuelve a levantar Juan sin miedo: pastor, ¿el ombligo de Adán era hacia afuera o era hacia adentro? Otra división. Y se dividieron el grupo de los ombliguistas hacia afuera y el otro grupo de los ombliguistas hacia adentro. Hermano, ¿le parece conocida esa historia? Es que así somos. Si no hay, le inventamos. ¿Con tal de qué? De fastidiar la obra de Dios. ¿Sí se oye? Entonces, ¿la serpiente tenía pies o no tenía, hermano? Si tuviera pies o no y si volara o no, ¿cuál es el asunto? No es relevante. El asunto es que Satanás es la serpiente antigua y es padre de mentira. De eso ocúpate. ¿Estás esperando a ver si viene una serpiente caminando? No. Vas a estar como Nicodemo, pensando cómo meterse al vientre de la mamá y volver a nacer, o como la mujer samaritana que le dice: Señor, dame de esa agua para que yo ya no venga a buscarla acá. No entendía. El hombre, la mujer que no entiende en los estudios bíblicos, siempre va a ser el más complicado o la más complicada. Mire, yo los he identificado. Aquel que siempre anda enredando lo sencillo se va a torcer. Mire, pero los tengo hasta marcados, hermano. Ya al rato andan con la secta ya de los mesiánicos y que Yeshua, Hamashiach y que el Eterno. Yo digo, si no saben ni hablar el español y ya andan dando clases de hebreo. Me desvié, perdón. Entonces, vemos que el Señor dice: y le era necesario, dice Juan, pasar por Samaria. Hermanos, hay lugares donde es necesario ir, pero que Dios te envíe. Es necesario hacer llamadas, pero que Dios nos envíe. No andarle hablando a las hermanas sin sentido. Hola, me volví a desviar. Hermanita, no le he visto en la iglesia. ¿Por qué no ha ido? Ay, le extrañamos. Y le manda su mensaje y su corazoncito a un lado. Y si la otra está solitaria, ya lo chupó la bruja a los dos. Usted debe tener cuidado, hermano. ¿Sí se oye? ¿Cuántos dicen no? Es que sí está difícil. Ok. Y le era necesario pasar por Samaria. Verso 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar o Siquem. Los hebreos hacían como un juego de palabras con Sicar. ¿Sabes para qué? Para que dijera ciudad borracha. Es que sí, traían un odio y un aborrecimiento, que es lo mismo, pero o sea, todo lo echaban así. Tú no tienes gente que para todo: ay sí, muy santo, ay sí, muy santa. Y entonces los hebreos se dirigían a Sicar como ciudad borracha, fíjese. Le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Vemos que aquí empieza a darnos
dirección, Juan, que también es tierra santa allí. Jacobo dio a su hijo José y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Ok, vamos a ir viendo eso. Dice que el Señor fue en ese camino y se sentó así junto al pozo. Quiero que usted vea primer siglo, el Medio Oriente, un sol abrasador, caminando, hermano. Porque Jesús no tenía vehículos, no tenía caballos, no tenía camellos. Ellos caminaban, pero hizo un viaje especial, ya no por mar, sino por tierra. Llega a la región de Samaria, a la ciudad de Sicar, y allí el Señor se cansó. Pero ¿cómo? Si es Dios, esa es otra ignorancia. Yo sé que usted ya no, porque usted es bíblico. Pero los ignorantes que tuercen la palabra, hay que diferenciar entre el Jesús histórico, o sea, el Jesús hombre, y el Jesús el que está a la diestra del Padre, el Jesús todopoderoso. ¿Qué es lo que enseña la doctrina? Que Jesús es en la tierra 100% Dios, pero también es 100% hombre. Y Juan habla esto cuando dice, ¿y por qué Juan escribe que se sentó junto al pozo? Porque estaba cansado del camino. ¿Qué está queriendo demostrar Juan? Que él era de carne, que él se cansaba. Él en la cruz del Calvario, ¿qué tuvo? Tuvo sed, dijo, denme de beber, y en su sed le dieron vinagre. Malos. Y él se sienta allí al lado del pozo. Dicen los arqueólogos que en esos tiempos, al lado de los pozos se daba las matas de plátano, hermano. Entonces imagínense a las 12 del día venir en ese camino y de repente encontrar un oasis con esas palmas grandes, esas plantas hermosas de los plátanos así fresco y el pozo y sentarse. ¿Cuántos dicen? Ay, qué rico, dijo el Señor. ¿Sí? Pero él iba a ir por el agua, él iba a ir por la sombra. A él era necesario ir ahí, ¿para qué? Para salvar. Aleluya. Entonces, en las luchas del evangelio, hermano, hay lugares de desierto, de piedras duros, pero ¿sabe qué? También hay tiempos de remanso, hay tiempos de disfrutar, hay tiempos de alegrarnos con los que se alegran en el Señor. Aleluya. Es como venimos de un caminar difícil, pero cuando nos venimos aquí a la asamblea y estamos, ¿qué sucede? Yo descanso, hermano. Pues de lo que descanso es que, pues mi cartera, yo sé que no tengo que andarme cuidando de la cartera. Cuando andas allá afuera, ¿qué? ¿Por qué mira así? Aquí también se pierde la cartera. No tienes que cuidarte de que si van a pensar de ti, le puedes hablar a una hermana, tú sabes que es hermana y la hermana igual, tenemos amistad, nos tomamos de la mano, algunos que nos abrazamos, pero no tienes que estar, ¿qué? Cuidándote de eso. Así que el Señor llega, se descansa, se refresca, hermano. El Señor dice que se sentó así junto al pozo, dice, era como la hora sexta. Y ahí le pongo entre paréntesis, ¿qué es la hora sexta? Hermano, ¿cómo pega el sol a las 12 p.m.? Pero hay otros que escuché predicando, no ahora, la vez pasada, que su propósito, no sé por qué, y sí lo sé, como que dio a entender que el Señor estaba siendo seducido, hermano, por una mujer muy bella, joven y hermosa. Dice que llegó cascabeleando con el cántaro y que tentó al Señor. Y yo le digo, este ignorante no sabe que Él es el Cordero de Dios, sin pecado. Él está contando la historia desde su caída humanidad. Hermano, quizás usted y yo, los varones, sí estuviéramos en peligro, ¿o no? Dicen, porque está tu mujer al lado. Pero imagínate que llegas con sed a algún lugar y sale una muchachona con la jarra de agua y agüita, caballero. Si a David dice que cuando llegó el tiempo de los reyes iban a la guerra, David no fue. No fue. Y luego dice que se levantó tarde. Estaba allí en el de reposed, en la azotea de su casa, y se levantó tarde. Y se puso a vagar por el internet, por las redes, por el terrado se puso a vagar David.
y vio bañándose a una mujer fea. Dice la escritura así, la cual era muy hermosa. Si hubiera sido fea, yo me imagino a David gritando: ¡guardias! ¡Llévense eso! Pero no, él dijo: guardias, tráiganme a esa mujer. Hermanos, y si David, el rey David, el dulce cantor de Israel, que se atreve a decirle a Dios: Señor, si tú permites que me maten, si tú permites que me alcancen los enemigos, dime quién te va a cantar como yo. Él firmaba el dulce cantor de Israel, pero era hombre caído. Era de la naturaleza suya y mía. ¿Y qué pasó cuando ya no fue a la guerra? ¿Y qué pasó cuando ya no leyó la Biblia y vagó y ahí estuvo perdiendo su tiempo en los TikTok, en los videos, en los YouTube, Tuyu? Hay gente que está hasta allá, mira, yo los veo, hermano, y les está saliendo una bola como de camello. Están comiendo y van caminando. Y deja eso, te va a matar. Ocúpalo para lo necesario. Perdón, es que me desvío. Y dice que la mujer era como muy hermosa. Pero de David al rey de reyes y señor de señores hay diferencia. Jesús no era de naturaleza caída, porque si no, su sacrificio en la cruz del Calvario no hubiera servido. Él era santo, sin mancha, y aun cuando el pecado fue cargado sobre él, él murió porque la paga del pecado es muerte. Así que usted no se sienta del tamaño de Jesús. No, yo le puedo predicar a cualquier mujer, sea guapa, sea fea. Ay, manito, te estás metiendo en terreno prohibido. Si Dios te envió, ve y predica, y te voy a enseñar cómo vas a predicarle a una mujer. Y cuando termines, ¿me puede dar su teléfono, hermano? ¿Para qué carajo le pido teléfono, hermana? Busque una iglesia. Que Dios la ampare. ¿Sí se oye? ¿Cuántos están oyendo? ¿Es que quiero su teléfono? No, quiero su alma para el Señor. Le voy a dar seguimiento, hermano. No me hagan reír. Dice pues que vino una mujer de Samaria a sacar agua. Fíjese, 12. Porque este hombrecito dijo 6 de la tarde, dice. Era la hora sexta, pero usó la manera de medir romana. Yo le digo, ignorancia, no es romana, es hebrea. El hebreo comienza el día salida de sol y cuando el sol se guarda. Y el hebreo marca las horas y los meses, el mes 1, el día 1, la hora primera, 6 de la mañana. Si yo le digo la hora tercera, ¿qué horas son? 6 más 3 y 6 más 6, 12. Eran las 12 del día. Porque a las 6 de la tarde, hermano, yo ya no quiero agua, yo ya quiero café. Pues ya se enfrió. Pero esta persona, como quería acomodar y presentar a Jesús como alguien que estaba sufriendo por la hermosura de la mujer, mi rey, él no sufre las calenturas que usted y yo sufrimos, hermano. ¿Sí se oye? Porque hay gente que anda predicando y tiene falta de cariño porque no está armado, su mujer no le hace ni piojito. Entonces anda predicando porque anda en el valor. Y llega otra allí, una samaritana, una filistea, le diga, ay, platique, ay, usted habla tan lindo de Dios. Y tú ya te desbaratas. Estoy predicando, hermano. Dice el verso 27. Voy a ir más rápido por cuestión de tiempo. Ya no le voy a leer tanto porque usted sabe que estoy hablando la palabra. Y dice que en esto vinieron sus discípulos, hermano. ¿Y qué? Y se maravillaron que hablaba con una mujer. ¿Por qué? Dice, mas sin embargo, ninguno dijo, Señor, ¿qué estás hablando con esa mujer? ¿Qué hablas con ella? ¿Por qué? Ellos desconfiaban de Jesús, les había dado mal testimonio Jesús. No, sino que en este primer siglo y desde el siglo pasado, la mujer era relegada o delegada, ¿sí? Relegada. La mujer y los niños. Ahora, un fariseo que se dijera fariseo no hablaba con las mujeres porque perdía la unción, se contaminaba.
Imagínense que en el mundo de los fariseos, de los religiosos, decían, mejor es quemar la Torá que dársela a una mujer. Imagínense el desprecio por las mujeres. Las ocupaban, pero no tenían ningún valor. No contaban, mujeres y niños no contaban. Y no solo era mujer, sino que no era hebrea. Y no solo no era hebrea, sino que era una mujer pecadora. Ellos ya estaban asombrados que estaban en tierra samaritana. Y estaban asombrados que Jesús los mandó a comprar. Y luego regresan y lo ven solo con una mujer platicando. ¿Se imagina? Y se quedaron asombrados. Pero no dudaron, temieron. ¿Sí? Si usted me ve platicando a mí con una mujer, ¿usted qué pensaría? Pastor, huya, porque yo no soy Jesús. ¿Cuántos están ahí? Entonces, mire, le lanzo una pregunta. ¿Tipo de qué hermano le ve? No busque a nadie. Le está predicando a una mujer, evangelizando, dicen por ahí. Y la pregunta es, ¿debe un varón cristiano hablar con una mujer mundana? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Otros dicen, Jesús evangelizó a la mujer samaritana. Sí, pero ¿quién es Jesús? Entonces no debemos evangelizar mujeres así que en un momento en algo se da y tú le predicas. No te puedo predicar porque eres mujer. Así es como lo debemos aplicar. No, ¿qué debemos de entender? Jesús fue. Él sabía que iba a encontrarse con esa mujer porque él fue al pozo. Él tenía una cita divina. Él ya había producido en esa mujer el querer como el hacer. Se iba a buscar agua a las 6 de la mañana, muy temprano, o al caer la tarde. Pero las mujeres iban en grupo. ¿Cuántos se recuerdan? Historias bíblicas, costumbres bíblicas. Fueron las mujeres a llevar a beber, a darle de beber a sus ganados, pero fueron en grupo. ¿Sí? Y quisieron faltarle el respeto a otros pastores. Y este personaje, ¿quién es? Jacob, ¿estoy bien? Sí, Israel. Las defendió. Vemos que no era, si aquí ya en la ciudad que una mujer salga sola a un lugar, es muy probable que no vuelva. O sea, un lugar así alejado. Porque ese pozo no estaba como decir voy aquí a tomar en la llave. No, era salir y recorrer, hermano, una distancia larga para ir a sacar agua. El pozo, dicen los historiadores, que ya estaba midiendo de 20 a 30 metros de profundidad. Había cuerda allí, pero no dejaban el bote para cargar el agua porque los robaban, dice. Así que cuando tú ibas a cargar agua, tenías que llevar tu bote y aparte el cántaro donde ibas a verter el agua. ¿Por qué esta mujer fue sola? Porque esta mujer no fue con el grupo de mujeres del pueblo, porque eran pueblos muy duros, muy fariseos, muy religiosos, y ya ella era una mujer de escándalo. Hermano, que te cases una vez y te divorcies y te cases otra vez, y ¿qué dice uno? Bueno, va. Pero imagínense que aquí llegara una mujer o un hombre y le preguntáramos, ¿estado civil? Y diría, pues ahorita estoy de pasada hacia... Cuando el Señor Jesús le dice, cuando se revela a él quién es, y ella dice, ¿tú eres profeta? Porque el Señor Jesús le dijo, ve y trae a tu marido, cuéntale a tu marido. Y ahí ella le confiesa. ¿Qué le confiesa? Señor, no tengo marido. Y habló en verdad. Mire, ya aquí ya no había espacio para, ay, qué bonitos ojos tienes debajo de esos dos ojos, de esas dos cejas. No, ya ella se dio cuenta delante de quien estaba y le dice, Señor, la verdad es que no tengo marido, le dice. Y alguno pudiera decir, ahí está, le estaba diciendo, Señor, estoy libre, estoy desocupada. No, ella habló verdad. Y el Señor Jesús le dice, verdad has hablado, dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Hermano, ¿cómo ella era conocida en el pueblo? No sé, no nos dice la escritura, pero ¿cómo era conocida? ¿Se querían juntar las mujeres con ella? No, capaz y me quita el marido, porque coleccionaba marido.
Ahora le hago otra pregunta de examen. ¿Era joven? Porque hay predicadores que dicen que era joven, bella, hacía ruido con los pies al caminar. ¿Era joven? No, yo ya le había adelantado. ¿Tenía cuántos maridos? No, 6. Hermano, ¿alguien está joven después de casarse 6 veces? 6 veces. Mínimo, ¿cuántos años con marido? O sea, ya no era joven. Era una mujer necesitada. El Señor Jesús era un varón joven, 30 y tantos años. A él fue muerto a los 33 aproximadamente. Él era un joven. El Señor Jesús era un varón joven, ¿sí? El más hermoso de los hijos de los hombres. Él no tenía una belleza atractiva, sensual. Él no era como usted y como yo, que nos echamos acá, nos levantamos la cejita. ¿Cómo me queda la ropa? No, él no era sensual. Él es Dios, sin pecado. No es como nosotros, como la mujer que da vuelta y se aprieta más. Y ya no te aprietes más, mi vida, porque despiertas. Porque tanto la mujer como el hombre sabe que somos naturaleza caída. No me desvíe la mirada, varón. Sí, hermano. ¿Me puedo yo exponer así con una mujer sola? ¿Debo? No. ¿Pero por qué Jesús lo hizo? ¿Ya entendió? Porque él no tenía pecado. ¿Por qué yo no debo predicarle a una mujer así, solo a solo, pecho a pecho, cara a cara? Porque no soy pecador. En mis miembros, dice Pablo, hay maldad. Sí se oye. A veces, pastor, quiero una consejería. Sí, venga, ya le digo a mi esposa, va a venir una hermana y ya mi esposa, si es necesario, está adentro, si no anda afuera con la escoba. ¡Ay! Pasó mi vida. No, nada, se está endemoniando. Bueno. Hello, mujer. Es que mi esposo, pastor, es evangelista y él libera mujeres. Acércatele. Si él no es Jesús. Ok, la pregunta entonces es, ¿debe un varón cristiano hablar con una mujer mundana? ¿Se puede? Sí. Pero le doy consejos, hermano. Jesús le dijo, qué bonita sombra, ¿verdad? ¿Usted oyó que el Señor dijo eso? Oye, está muy pesado ese cántaro, ha de pesar mucho, ¿verdad? Es que él hizo plática para acercarse. Porque a veces te enseñan en las escuelas de evangelismo. El Señor rompió el hielo y se le acercó. Hermano, para romper el hielo, yo nada más le digo cómo estuvo la iglesia ayer. Si es lunes, ese es mi punto de quiebre. Y me quedo. Si fue a la iglesia, me dice, ¿cómo sabe que fui a la iglesia? Y si no, me dice, yo no voy a la iglesia. Y por ahí me voy, hermano. ¿Sí se oye? Pero siempre en grupo, siempre en algún mandado, en alguna compra. Si usted ve a alguien que solo le predica a mujeres, ese está muerto. Y si no está muerto, va para allá. No, hay que predicarle a todo mundo. ¿Sí o no Jesús le predicó al endemoniado gadareno? Así debe ser, hermano. Y después ameritaba, porque era lo vil, lo necio, era la mujer perdida del pueblo, de Sicar. Y la prueba está que cuando ella se arrepiente, ella le evangeliza a todo el pueblo, hermano. Y ellos salen a ver a Jesús. Y Jesús estuvo 2 días en esa región predicando el evangelio de salvación. Y los varones, ella le habló a los varones. Esta mujer evangelizó a los varones. Ahí está la base para una mujer evangelista. No, fue algo histórico, único e irrepetible. La mujer puede y debe predicar, debe dar testimonio, hermano. Vas a la carnicería y que, no, yo quiero púlpito. No, vas a la carnicería y si el carnicero que te dice, mamacita, le doy más, mira tu mamacita, esto es pa, le dices quién eres. Eso es básico. Hermano, que llega el Señor y le dice que él era quién. Ella lo identifica. Señor, tú judío me pides de beber a mí.
Y él le dice, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría el don de la vida eterna. Él empezó a hablar del plan de salvación. No hay lugar para que, ¿cómo ve el sol? ¿Cómo ve la sombra? Nada, hermano. El varón que quiera predicarle a una varona inconversa, mundana, tú tienes que decirle, mire, ¿cuántos traen anillo de compromiso? Y te subes al autobús. ¿A dónde vas? A Tijuana. Y es largo el viaje. Y tienes que ir solo porque la mujer está enferma o algo. Y vas a Tijuana, hermano. Y se sienta una muchachona, joven, guapa como la samaritana. ¿Cuántos creen que la samaritana era joven y guapa? No. Es más, para tener 5 maridos no necesita ser guapa. Y se sienta al lado tuyo. Y la ves, ¿y qué hace inmediatamente el hombre? ¿Se va qué? Se va quitando el anillo de compromiso y se le ve la marcota ahí. Y todavía, ¿qué dice la mujer? Soltero, ¿eh? Sí, soltero. Ya tiene como 60 años el anciano y todavía no se aplaca. Cuando uno debe decir ¿qué? Mire, yo sabe qué le digo a las muchachas más jóvenes que están. Le digo, sí, hija. Y luego, ¿y usted qué es? Doctor, licenciado. Le digo, no, soy pastor. Si no entiendes, digo, soy ministro evangélico. Se oye el rechinar de las llantas, hermano. ¿A dónde vas? No te confundas. ¿Qué tiene que hacer usted? Identifíquese. Identifíquese. Mire, el barco estaba siendo sacudido. ¿Cuántos me dan 5 minutos más? El barco estaba siendo sacudido, hermano. Venía una gran tormenta sobre un barco que salió con marineros paganos rumbo a España. Sacudido, hermano. Y ellos dijeron, paganos, idólatras, dijeron, hay que tirar las cosas para aplacar a los dioses. Y había alguien escondido en el sótano. Y se estaba sacudiendo ese barco, hermano. Y el capitán de la nave le dice, ¿qué haces ahí, perezoso, que no ves que el barco se hunde? Y él sale y va con los marineros. ¿Y qué le dijo? Ya no tiren eso. Tírenme a mí. Le dicen, pero ¿por qué a ti? Se identificó. Él dice, soy hebreo y temo a Jehová. Esto está así porque Jehová me anda persiguiendo. Hermano, ¿qué tenemos que hacer inmediatamente? Identifícate. Hermana, identifícate. Dile, soy cristiana, temo a Jehová. Aleluya. Verá usted que el diablo hasta quema llantas. Varón, ¿qué tenemos que hacer, varón? Soy cristiano, temo a Jehová. Cristo pagó por mí en la cruz del Calvario. Amo a mi esposa. No llegues ahí de hipócrita, miserable. Es que mi esposa no me atiende. No me hace piojito. Siempre le duele algo en la noche. Dice la Escritura que la mujer cumpla con el varón su deber conyugal. No es placer, mujer, es deber. Pero el esposo también tiene ¿qué? Tiene que entender. Debe uno de apartarse por un tiempo, ayunar y orar. No quiere estar en guerra todos los días. Y si no hay guerra de espadazos, estoy hablando así por los niños, ¿se van a buscar a otra guerrera? No, hermano, no hay motivo para el adulterio. Esos que dicen, es que me fui con otra, o amenazan a la mujer, no va a haber cariño, entonces voy a ver que eres perro, porque los perros eso hacen. Pero si tú tienes pacto con una mujer, es con tu mujer. ¿Hay alguien vivo? Te identificas, dile, soy casado, soy cristiano, temo a Jehová, amo a mi esposa. Y no llegues ahí con que es que mi esposa no me atiende. ¿Por qué usted viene a comer aquí, don Juan? O sea, Juan sin miedo, siempre ocupo a Juan sin miedo, porque es el que no teme a Jehová. Llegas a comer solo al restaurante y te atiende siempre la muchacha y te ve porque aparentas ser rico. No sabe que debes todo. Y llegas a comer allí y tu café, ya llegó don Juan. ¿Quién lo atiende? Yo, va la muchacha, yo atiendo a don Juan. Porque su instinto maternal se compadece. No sabe que don Juan no quiere comer en su casa porque es bravo, porque es egoísta, porque no quiere comer la comida que está en su casa y tiene dinero. Él tiene dinero porque él se guarda su dinero y él sí se va a comer arracheras, pescado. ¿Y su familia y sus hijos? Huevos del otro semana pasada. ¿Y qué pasa con la mesera? Pues se encandila.
Nosotros lo platicamos con los varones. Llegué ahí a la gasolinera ahí del Oxxo, hermano, y le bajo el cristal a mi camioneta y ahí estoy, esperando. Porque no tenían sistema. Me dice el de la gasolinera, aguántenos tantito en lo que entra el sistema. Y estaba yo así, hermano. Y llega una muchacha, porque una muchacha siempre es atractiva. ¿Por qué? Porque cuando yo les digo no hay joven feo. Y llega una muchacha joven, hermano, y me pone su mano en mi brazo y me dice, traigo este shampoo, no sé qué cosa. Y yo me quedé así petrificado. Me dice, porque usted no me va a decir que no, porque usted tiene cara de que es rico. Le digo, quítame la mano de mi brazo y aléjate, le digo. Jehová es testigo, hermano. Iba yo solo, hermano. Mira, estaba yo temblando. Vengo acompañado, le digo, tú no vives. Tú ya estarías muerta, le digo. Aleluya. Es que es la realidad, hermano. ¿Qué es lo que hice? Estaba yo solo, no había nadie. ¿Qué le había dicho? Ay, ¿en qué me vio lo rico? Estás muerto, papá. Y resulta, mire qué hermoso es Dios, hermano. Y se lo platiqué a mi esposa, porque estaban ambos desnudos y no se guardaban nada. Yo se lo platiqué a ella. Le digo, ¿qué crees que una farisea sinvergüenza llega y me toca? Casi que me dice, ¿dónde está? Y bajamos un domingo por la tarde allá al barrio de Dios, allá abajo, a comer unos taquitos, hermano. Ya estaba yo con mi esposa y llega la chamaca con un bebé así de carriola. Se gana la vida, yo lo sé, pero no te abarates. Y con el esposo, un muchacho joven, guapo, ¿no? Y le digo, esa es. Nada más que te veo con freno de mano, esa es. Y fíjate que me ve la muchacha y me reconoce. Se agachó, le dio vergüenza. Pero imagínate que yo hubiera coqueteado con ella y que llega y me vea y decir, mira, está el viejito, este rabo verde. ¿Sí se da cuenta? Hermano, donde menos lo esperas, ¿sí? Dios te va a avergonzar. Por eso dígale a cualquiera, hermano, soy cristiano y temo a Jehová. Soy evangélico. Si usted está evangelizando a alguien y no le dice, usted está abriendo puertas. ¿Por qué? Yo soy muy mal pensado. Imagínese, hermano, cualquiera que llegue, usted tiene que identificarse. ¿Sí se oye? ¿Qué es lo que hizo inmediatamente Jesús? Empezó a hablar la palabra, empezó a hablar el propósito. Y entonces empezó un tema teológico ahí. Es diferente. Jesús no le preguntó por el clima, no le preguntó a qué equipo le iba. O sea, él le preguntó que si él le daba a beber, ella no tendría sed jamás. Venid a mí y beba, dice, y de su interior correrán ríos de agua viva. Vemos que entonces ella le dice, Señor, se me hace que tú eres profeta. Pero nuestros antepasados, mira, sabía Biblia ella. Dice, pero nuestros antepasados nos dijeron que en este monte, un monte de nombre Gerizim, aquí es donde se debe adorar. Pero ustedes los judíos dicen que en Jerusalén. Y el Señor le dice, mujer, yo te digo que vendrá el tiempo, y ya es el tiempo, en que no se va a adorar ni en este monte ni en Jerusalén, porque el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No importa dónde estés, usted puede adorar a Dios en cualquier lado cuando usted es un varón, una varona de verdad, hermano. Que cuando alguien lo vea predicándole a una mujer y le preguntaran a esa mujer de qué estaba hablando ese señor, me estaba predicando el evangelio. Usted va a decir, este es un varón de verdad. Porque el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué otra cosa vimos en esta plática del Señor? Que el Señor le está diciendo, ustedes adoran lo que no conocen. El Señor Jesús le estaba diciendo a la mujer samaritana que ellos adoraban, que ellos iban al templo, que ellos iban a la iglesia. Y así como muchos vienen a la iglesia pero no conocen a Dios. Esa mujer, hermano, estaba hablando doctrina, teología, religión con Dios en la carne. Y no se daba cuenta que estaba delante de la verdad.
delante del camino, delante de la vida eterna. Y ella que estaba ahí exponiendo, porque hay mujeres y hombres paganos, religiosos, que se ponen a discutir con uno, hermano. Le estaba yo compartiendo a una persona en el campo y me dice: pastor, pero ¿de dónde vinieron los negros? Me dice. O sea, te quieren sacar. Pero estuvo bien porque desde ahí comenzamos. Y no tuvo otra más que aceptar. Se fue así como refunfuñando con cualquiera, hermano. Pero ella estaba en la misma pugna teológica contra los hebreos. Y le estaba diciendo: nuestros antepasados nos dijeron que aquí en el monte Gerizim, ¿sí? Y Jesús le dice: ustedes adoran lo que no conocen, porque la salvación viene de los judíos. ¿Quién estaba allí? El hijo de David, del linaje de Israel. Él llega y él le dice: mujer, te digo que la hora viene, y aquí la hora es, que cuando los adoradores ahora adorarán en espíritu y en verdad. Ni en este monte, hermano, el varón de Dios, la varona de Dios, no lo hace cristiano donde adore, sino a quién adore. Y aquel que adora en verdad es notorio. Así que ¿debe un cristiano, amados, debe un varón hablar con una mujer mundana? ¿Debe? ¿Puede? Sí. Usted vio que el Señor le dijo: de mi regreso de Galilea paso a verte, mujer. Yo ya le he predicado a mujeres, hermano, jóvenes, a maduras, ancianas, guapas, no guapas, conforme a los valores del mundo, pero yo no hago fiesta con ellos, ni nexos, ni me das tu face. ¿De qué me importa su face? Me importa su alma. Varón, mantén limpio tu face. Siempre, hermano, pasa. ¿Ves el face del varón? Tiene amistad con Juana, tiene amistad con fulana, y tú las ves y pura mis Minatitlán o algo así. Pura guapa, no tiene ni una viejita. Porque le predica a mujeres jóvenes, hermano, que se lo crea su abuela. Yo no. Tú te das cuenta, los amigos en común o a quién sigues. Yo no sé nada de esa chiva, pero mis hijos que saben me dicen: mira, este es fulano, y mira las que sigue. Pura mujer, hermano. Farisea. Terribles, hermano. Y ahí te das cuenta de por las amistades. No tienen amistades de que el pastor fulano, el hermano sultán. No, ahí se descubren inmediatamente, hermano, quiénes son y a quiénes siguen. Llegan los discípulos, lo ven hablando con la mujer y todo lo demás, y traen la comida. Y el Señor no estaba comiendo. ¿Por qué? Porque el Señor le estaba predicando a la mujer samaritana. Y ellos se preguntaban: ¿le habrá traído alguien de comer? Y Él sabía lo que ellos estaban pensando y les dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Cuál es la voluntad del que nos envió? Predicar el evangelio de salvación. Hermano, es tu comida que todos los hombres sean salvos. ¿Le puedo predicar a un joven guapo, a una mujer joven guapa? Sí. ¿Pero con qué propósito? Su salvación, su alma. Y yo debo estar siempre en la línea, hermano. Siempre temeroso, siempre. Y otra cosa importante antes de terminar: no vaya a meterse donde no lo llamó el Señor, donde no lo envió el Señor. Porque va a salir, si sale, pero va a morder el polvo. A cualquier mujer le puedo predicar si el Señor no me dice: acércate a ese carro, como le dijo a Felipe, y predícale el evangelio. Una historia antes de irnos. Llegué el día de mi cumpleaños, 28 de noviembre, a correr. Si usted no me encuentra en la iglesia o en el mercado con mi esposa, me encuentra aquí en la pista corriendo. Ahí corro. Pero ¿sabe cómo me conocen todos? El corredor, el viejito que corre mucho, el pastor. Y algunos no saben, otros me dicen: padre. Le digo: no, mi hijo, le digo, a nadie llame padre. ¿Sí? Pero yo no me ando, ni traigo los chores hasta el ombligo. No, normales para correr así, de gente grande. Yo no ando enseñando mis cualidades.
Sí, hermanos, ni que ombliguera y apretadito. Si voy a correr, no voy a la pasarela. No, y si luego voy a salir y me acerco y le digo a mi hija, me pongo a veces una camisa cortita, con esa ropa vas a ir. Y me conocen como el pastor y se acercan a pedir oración. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús? Y hay muchachas jóvenes, no tan jóvenes, adultos. Terminaba, le iba a decir, con esta historia real, donde una familia completa, hermano, fue alcanzada a través de ese samaritano que estaba ahí. Estaba el hermano Pepe Pérez. El día de mi cumpleaños fui a correr. No había nadie, hermano. Y solo estaba él allí. Él estaba endemoniado. Y yo corrí y teníamos culto en la misión que estábamos levantando en la petrolera. Y yo pasaba y me decía el Señor, háblale. Yo corriendo. Terminé y todo, y ya me iba yo cruzando la barda porque no había el portón allí. Y ya iba yo a la banqueta. Y me dice el Señor más fuerte, que le hables. Y yo digo, ay Señor, y me regreso, me devuelvo de la barda. Y me iba yo acercando a él, y el hombre repara en mí y queda bien. Yo dije, va a pensar que yo soy homosexual. Va a pensar que cuál es mi intención. Y sí, me miraba así. Le digo, mira, le digo, yo vengo aquí porque me mandaron. Cristo te ama. Y empecé, papá. Y en el primer tiro, ay, Padre, perdona. Si Dios te envía, ve que Él va contigo. Si Él no te envía y te quieres acercar porque, ay, se ve tan guapa y tan sola. Yo creo necesita a Cristo. Mangos, aléjate de ahí. Dios me los bendiga mucho. Espero que sea de provecho y que lo ponga por obra. Yo no quiero estar llorando por usted. Dios me lo bendiga.